Alonso. ¿Listo? Grabamos al cuento 3. 1, 2 y 3. Quiero dar gracias a toda la gente que se está agregando al canal de YouTube, Apóstol José Miguel Cáceres. Lamento haberle puesto nuestro nombre, pero la gente no busca por iglesia, busca por nombres. Así que le damos la gloria al Señor. Y perdone que tenga esta parte como religiosa. En realidad, nuestro único deseo es que el Señor sea exaltado. No se olvide que en el canal Comunión Apóstol José Miguel Cáceres, usted se va a la lista de reproducción y en la lista de reproducción se va a Fundamentos Comunión y ahí tenemos más de 20 videos que hablan del nuevo pacto resumido, comprimido y de este hombre tripartito que nos tiene impactados. Vamos a leer la Biblia. Eh, Antes de leer esto, vamos a hablar de la conciencia, cómo opera en el nuevo pacto. Yo ya estoy leyendo algunos comentarios y yo sé que algunos todavía están entrando en el nuevo pacto, en el hombre tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y hoy día agregar otro elemento que es la conciencia. Usted ha escuchado la palabra, la voz de la conciencia. Pareciera que complica más la historia, pero hasta que nosotros no veamos que, que el espíritu, que el nuevo hombre, que el postrer Adán, que la voz del Espíritu Santo, que la voz de la conciencia, aún el Cristo formado en el alma, todas estas cosas que usted ve como aparentemente un enredo, todo esto tiene un solo propósito, que no caigas, que no te alejes, que tu alma no se pierda. No solamente es el propósito de formar a Cristo en ti, o sea, Dios pone todos estos elementos para que antes que llegues a consumar el pecado, estos elementos sean barreras que tengas que vencer, superar y esforzarte en superarlos. Entonces, realmente el pecar se convierte en algo cada vez más difícil. Mira lo que estoy diciendo, cada vez más difícil hasta que no vamos entendiendo cómo Dios te equipa, esa es la palabra correcta, por cierto, te equipa para que no te apartes, no falles. Entonces, vamos a leer un versículo capítulo que está en Juan, capítulo 8. Eh, Dice así, estamos hablando de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. La ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo, en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No vamos a hablar de la historia que usted ya conoce. Hemos tratado de bajar estos estudios a 30 minutos, así que va a tener que volver a escucharlo porque esto queda grabado en Apóstol José Miguel Videos. Pero tome apunte, póngale todo su cuidado porque son solo 30 minutos. Ahora, es interesante que a la gente que acusó a la mujer samaritana, no a estos hombres, a estos religiosos, cuando se confrontaron a la pregunta de Jesús, el que esté libre de todo pecado, o a la afirmación de Jesús, ellos no botaron sus piedras porque el Espíritu Santo los redarguyera. Ellos botaron sus piedras porque la conciencia los redarguyó. Repito, fue la conciencia
la que redarguyó a estos personajes, no el Espíritu Santo. De aquí podemos inferir varias cosas. La conciencia que habita en el espíritu del hombre lo tienen todos. Todo ser humano tiene una conciencia. Pablo hace mención de la conciencia varias veces en la Biblia. Yo quiero leerle algunas menciones. No nos vamos a referir a la conciencia no regenerada. Vuelvo a repetir, la conciencia habita en el espíritu. El espíritu, cuando nace de nuevo, se convierte en un espíritu con Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a tu espíritu, se convierten en un espíritu. Antes de que nacieras de nuevo, ya tenías conciencia. Entonces, tenemos que definir lo que es la conciencia. La conciencia es la voz del espíritu del hombre. Esto es muy bueno. Lo voy a volver a repetir. La conciencia, y vaya poniendo like si todo esto le bendice, vaya poniendo like al video. La conciencia que habita en el espíritu del hombre es la voz del espíritu del hombre. Olvídese del alma, olvídese del cuerpo. Antes de que la conciencia, antes de que el Espíritu Santo se hiciera uno con tu espíritu, tú ya tenías conciencia. La conciencia es aquello que vive en tu espíritu, pero es aquella voz que Dios introdujo para que todo hombre hiciera la diferencia entre el bien y el mal. Lo vuelvo a repetir. Como el espíritu del hombre fue creado por el soplo divino de Dios en la nariz de Adán, se creó el espíritu se fusionó al cuerpo y nació el alma. Ese soplo divino que crea el espíritu hizo habitar en la conciencia del hombre, todos, aunque no tengan a Cristo, la diferencia entre el bien y el mal. Cuando una persona jamás ha oído de Jesús, será juzgado, según el libro de Romanos, por la conciencia. Esa gente que jamás ha escuchado alguna vez de Dios, serán juzgados por esa voz que Dios puso en el espíritu del hombre, la conciencia. Así que esa voz es la voz de tu espíritu, del espíritu del hombre. ¿Por qué es tan importante tocar este tema? En Hechos capítulo 23, déjeme revisar esto. En Hechos capítulo 23, lo que pasa es que saqué los versículos. Acá lo tengo. Denme 30 segundos para darle el versículo completo. Dice Pablo, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente en el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo mencionando la conciencia. Recuerde que los ancianos no apedrearon a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio por motivos de conciencia, que es esa impronta que Dios pone en el espíritu del ser humano para diferenciar lo bueno y lo malo. Pero Pablo, ahora que ha nacido de nuevo, dice que con toda buena conciencia ha vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En Hechos capítulo 24, también encontramos versículo 16, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice así: porque aunque de nada tengo mala conciencia,
No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que yo me imagino que algunos ya están sumamente preocupados, pero hagamos un resumen. Porque te voy a adelantar algo, te voy a adelantar algo. La conciencia, el espíritu de cada hombre es diferente en cada hombre, como también es el alma. ¿Sí? El espíritu es diferente en cada hombre. La conciencia es aquella voz del espíritu que Dios puso en ti antes de que te convirtieras a Cristo. ¿Sí? Hay conciencias débiles y hay conciencias fuertes. Por eso Pablo dice que por motivo de conciencia, si a alguno el comer carne le es ofensa, yo, que soy fuerte en conciencia, no debería comer carne. Apóstol, porque ¿sabes cuál era mi lucha? Mi lucha esta, y yo le decía a mi esposa, si esto no suma en el pacto del nuevo hombre, a lo mejor hay que enseñarlo más adelante. El problema acá es esto, es que cuando la conciencia no está bien alineada al espíritu, se crean doctrinas eh, que atentan en contra de la vida espiritual. Vamos a suponer que alguien se convierte en el movimiento misionero mundial. Vamos a suponer que alguien se convirtió allá. Entonces vino el Espíritu Santo a morar en el espíritu del ser humano y esa voz de la conciencia improntada por el espíritu aprendió, por ejemplo, que el maquillaje es perverso. Como su conciencia fue regenerada bajo ese espíritu, esa persona va a creer que toda persona que se maquilla es del diablo. Porque así se le improntó. Ahora, ¿cómo nació eso? A lo mejor en algún momento una prostituta se convirtió al Señor y usaba mucho maquillaje y el Espíritu Santo le dijo a ella que no debía usar maquillaje o que no debía usar pantalones. Y donde ese mandamiento en ella produjo vida, se convirtió en doctrina y se improntó en la conciencia del espíritu de esa mujer. Al convertirse en doctrina, desde un punto de vista religioso, toda persona que se maquilla o usa pantalones es del diablo. Pero ¿cuál es el problema acá? Que la conciencia que Dios puso dentro de ti va a dictar reglas que tienen que ver contigo, no con el cuerpo de Cristo en general. Por ejemplo, a algunos, por su pasado, Dios les prohibió, el Espíritu Santo les prohibió tomar vino. Eso quedó improntado en la conciencia de la persona. Entonces, cada vez que va a tomar vino, la conciencia le, le dice, no lo tomes. Si él desde su conciencia empieza a decir que tomar vino no es de Dios, estaría convirtiendo la voz de su conciencia en una doctrina que va en contra de la Escritura. Porque la Escritura no prohíbe tomar vino. Por eso Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1, dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. No toda voz que tú crees que es del Espíritu Santo es del Espíritu Santo. A veces es tu conciencia. Cuando Dios crea al hombre, le pone la conciencia
que es el sentir de Dios y la diferencia entre lo bueno y lo malo. Cuando te conviertes a Cristo, el Espíritu Santo y la conciencia, que es la voz de tu espíritu, comienzan a ser un equipo. Comienzan a veces a hablar como uno solo. Por eso tú confundes la voz del espíritu, a veces la confundes con la voz de tu conciencia. Porque son, el que se une a Dios, un espíritu con él, es con él. Pero entonces Dios pone tu conciencia, la línea con su espíritu, y la conciencia es una alarma de incendio. Eso lo leí y me pareció interesante. Tu conciencia siempre va a empezar a hablarte cuando estés haciendo algo malo, mientras el Espíritu Santo va a tener comunión contigo todo el día, te guiará a toda justicia. Pero la conciencia es aquella voz donde empieza a acusarte, no lo hagas, camino equivocado, ni se te ocurra. El problema es que el Espíritu Santo, a través de la conciencia, te pone reglas a ti a veces personales. Por ejemplo, yo tengo prohibido ver Los Pitufos, la película Los Pitufos. A mí Dios no me prohibió otra película, pero me prohibió la película de Los Pitufos. Cuando estoy en HBO, y paso por Los Pitufos, que es un dibujo animado de mi infancia, la conciencia me dice, mira que el Espíritu Santo te dijo que no lo hagas. ¿Dónde se produce el problema acá? Si yo como apóstol enseño algo que el Señor me dijo a mí como una doctrina, fue Dios el que te prohibió a ti tomar vino, fue Dios el que me prohibió a mí ver algunas películas. Ahora, el Espíritu Santo tiene reglas generales, eso no lo puede poner en dudas. Pero Dios puso la voz de la conciencia, la voz de tu espíritu, para encender un bombillo rojo cuando no le estés haciendo caso al Espíritu Santo. Así suena mucho mejor, quedó mucho más ordenado, ¿cierto, amor? Mucho más ordenado. Ahora, por eso Pablo dice que mi conciencia da testimonio en el Espíritu. O sea, la conciencia se vuelve un testimonio en el espíritu. La conciencia fluye en el espíritu cuando, cuando te obliga, empieza allí a martillarte tu obediencia al espíritu. Ahora, hay conciencias débiles. Esto lo dice en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 12. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo en mi hermano. O sea, que hay conciencias débiles y hay conciencias fuertes. Mucho, como mucha religión que tiene que ver con actos que tu conciencia te prohíbe a ti. Amor, ¿cómo tú usaste una frase que Dios te prohíbe aquello? ¿Cómo fue? Aquello es lo que te descansó. Mi esposa me estábamos conversando hoy día y decía lo siguiente, decía que Dios te va a prohibir que hagas aquello de lo cual te rescató. Y tiene mucho sentido. Hay gente que no toma nada de vino y dice, bueno, que yo fui alcohólico. Entonces viene la conciencia y cada vez que tú vas a tomar vino te va a decir, no lo hagas. El problema es que cuando convertimos eso en doctrina, repito, el Espíritu Santo a través de tu conciencia te va a prohibir algunas cosas en las cuales sabes que eres débil, en las cuales sabes que puedes volver a fallar, pero eso no puede convertirse en doctrina. Esa es una orden que Dios te dio a ti. Ahora, si tu conciencia es débil,
El que tiene una conciencia más fuerte debe rendirse delante de la conciencia débil. Pablo dice, si el comer carne me va a hacer que el hermano caiga, porque, porque para él comer carne no es de Dios, producto de su débil conciencia, yo debo agacharme. Entonces, el Espíritu Santo trabaja en sociedad con la voz de tu espíritu, con la voz de la conciencia. La conciencia, lo que Dios te está ordenando a ti a través de la conciencia, no lo ordena a todos. Cuando Gigi Ávila ordenó botar todos los televisores al río, al mar, fue una orden que el Espíritu Santo le dio al espíritu de él. Pero como él estaba en una posición de autoridad y eso se le reveló a su conciencia, se convirtió en doctrina. Entonces tenemos a miles de personas que están atados porque alguien en su momento consideró en su conciencia que eso era pecado, cuando en realidad Dios se lo estaba diciendo a él. ¿Cómo alineamos la conciencia? ¿Cómo sacamos las órdenes que nos dio a nosotros de, de la religión? Nosotros hemos tenido discusiones con mi esposa, no discusiones, sino que conversaciones eh, con respecto a algunos temas específicos. Por ejemplo, el vino. Yo soy chileno. Mi primera eh, eh, vaso de vino fue a los 4 años. La cultura de mi país es que se celebra con vino. La Santa Cena es con vino, no es con jugo de uva. Escuche bien. Entonces, allí hay mucha iglesia que no se le permite al cristiano tomar vino por motivos de conciencia, porque eran débiles. La conciencia débil, entonces no se toma. Pero yo no tengo ese problema. Pero mi esposa se convirtió en el movimiento misionero, entonces ya cero vino. Entonces, cada vez que ella me veía tomar una copa de vino, yo sentía el malestar de ella. Como ella nació de nuevo bajo esa doctrina, improntó su espíritu. Entonces, su conciencia va siempre a, no, José Miguel, esto no es de Dios, esto no puedes hacerlo. Y conversando en la mañana, escuche esto, y conversando en la mañana llegamos a una conclusión y Dios me le habló. ¿Cómo puedo yo, cómo puedo yo entender lo que es una orden personal a mi espíritu a una doctrina? ¿Cómo lo puedo diferenciar? De la siguiente manera, solo con la escritura. ¿Cómo se crea una conciencia espiritual fuerte? Porque Pablo dice que su conciencia fluye en el espíritu. ¿Cómo puedo yo tener una conciencia espiritual fuerte? Por la escritura. Entonces mi esposa decía, no, no está bien, no tomes vino. Estoy parafraseando un poco la historia. Y yo le voy a decir, yo voy a tomar una copa, bueno, un vasito de vino cuando cene carne. ¿Cómo lo definimos? Su conciencia dice que no, mi conciencia dice que sí, ambas conciencias están en el espíritu. ¿Cómo definimos? ¿Cómo definimos cuál conciencia está en el río del espíritu? Bien, hay una sola forma, la escritura. ¿Dónde se puso punto final en nuestra conversación? Es en que la escritura no lo prohíbe. La escritura dice que si yo tomo algo y pierdo la capacidad del juicio del rey, ya cometí pecado, pero no lo prohíbe. ¿Se ha dado cuenta? A ver, aquí me están escribiendo. El problema es que esto no es motivo de debate.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a Mario Segura que yo tome vino lo hace caer, dice que por causa de la conciencia débil, yo debo abstenerme de tomar vino. Así funciona. ¿Por qué este tema es tan importante y tenemos que traerlo a colación? Porque la fe y la conciencia van de la mano. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, eh, desechando algunos, naufragaron. Mira lo que dice, la versión, una de las versiones dice lo siguiente, el problema es que usted puede tener fe y no puede trabajar su fe con la conciencia, pero 1 Timoteo 1:19 dice que van de la mano. Por eso Pablo, una y otra vez, habla de conciencia. Me gusta el versículo que está poniendo Mario, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No dice nos conviene, me conviene. Repito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No dice nos conviene. ¿Por qué? Porque es a causa de la conciencia, donde el Espíritu Santo está poniendo órdenes que tienen que ver solo contigo. Ahora, la fe y la buena conciencia, o sea, que yo le haga caso a lo que el Espíritu Santo puso en mi conciencia, eh, me hace no naufragar en mi fe. ¿Te acuerdas este versículo que te acabo de leer, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando el cual naufragaron en cuanto a algunos en la fe? La versión dice que algunos que teniendo fe no hicieron caso a su conciencia, naufragaron en su fe. Me explico. Quiero, por ejemplo, a mi esposa, gracias, el Espíritu Santo le improntó en su espíritu, que no leyera novelas románticas. Porque me llevaba a idealizar un matrimonio. Porque me está soplando ya, porque la llevaba a idealizar una relación, un matrimonio, ¿no? Príncipe azul, estira la capa, cuando en realidad el príncipe azul a veces nunca se saca la capa. Entonces el Espíritu Santo le dio una orden a su alma y lo improntó en su espíritu. Por eso yo hoy día estoy hablando a tu espíritu. Porque si yo puedo hablar a tu espíritu, tu conciencia va a comenzar a redarguirte. Por eso hay gente que tú le dices, comparta, conéctese, conéctese, conéctese. Y la gente recibió la impronta en su alma, no en su espíritu. Y no lo obedece, no hace caso. Entonces mi esposa recibió la orden en su espíritu de no leer novelas. Y cada vez que ella tocaba una novela, la conciencia le decía, recuerda que el Espíritu Santo te dijo que no. Vamos a suponer, entonces la conciencia regenerada siempre te va a ordenar que obedezcas al Espíritu. El matrimonio creciendo que era perfecto, que no tenía por qué tener dificultades, porque también una relación. Mira lo que me está diciendo mi esposa. Mira lo que me está diciendo. Por ejemplo, Mario me está diciendo, Cami lee mucho. Bueno, hay que preguntarle al Espíritu Santo qué libros debe leer y qué libros no debe leer. Para que cuando el Espíritu Santo le hable, y estoy seguro que ya le habló, le impronte su espíritu. Yo te estoy hablando a tu espíritu. Porque tu alma no puede gobernar. Tu alma para lo único que sirve es para que Cristo sea formado en él. Y disfrutes a Dios. Lo disfrutes. Ok. Entonces escucha bien. Entre comillas, en el espíritu del hombre habita la alabanza,
habita la revelación. Por eso la Biblia dice que Dios no busca adoradores en el espíritu. Habita la alabanza, habita la adoración, habita la revelación, la espada del espíritu. ¿Se entiende? Todo, todo, toda vida espiritual se mueve en el espíritu para que gobierne tu vida del alma. Entonces, mi esposa, cada vez que iba a tocar un libro, venía su conciencia y la llevaba a obedecer al Espíritu Santo. Y es verdad. Muchas veces nos ocurre que nuestra conciencia nos lleva al Espíritu. Porque como tiene la capacidad, en base a lo que recibe, discernir lo bueno y lo malo, por eso hay mundanos mejores que los cristianos. Por eso, porque su conciencia es más profunda. Por eso hay mundanos que no engañan a su esposa, porque su conciencia está alerta. Entonces la conciencia es la alarma, es la voz de tu espíritu sonando fuertemente cada vez que vas a desobedecer a Dios. Vamos a suponer que el Señor que está trabajando en la empresa y tienes la posibilidad de hacer un chanchullo, sacar un dinero que no te corresponde, pero nadie se va a dar cuenta. Pero naciste de nuevo y el Espíritu Santo te reveló que robar es malo. Y cuando vas a meter la mano en la bolsa, se encienden las luces rojas. Y es la conciencia. No lo hagas. Te dieron trabajo. Con este trabajo estás sosteniendo tu familia. Puedes perderlo todo. Te puedes quedar en la calle. Y tú persistes y como la conciencia a veces es la voz del espíritu, pero la conciencia no solamente puede ser la voz del espíritu, sino que trabaja con el espíritu asociado y tú sigues perseverando en ese pecado. Por eso hay que entender que para pecar ahora es más difícil. Por eso tu pecado en el nuevo pacto merece mayor castigo. Porque tienes un alma que está siendo formada en Cristo, tienes al nuevo hombre, al postrer Adán, tienes tus autoridades, estás en el cuerpo de Cristo, tienes la voz del Espíritu y aparte ahora tienes la voz de tu conciencia. O sea, que hoy pecar no es justificable. Juan Bautista jamás tuvo el nuevo hombre dentro, jamás tuvo a Cristo adentro, jamás tuvo una conciencia regenerada. Por eso la Biblia, por eso Jesús dice que hoy, el pecado se paga más fuerte que en el viejo pacto. Porque aún tu conciencia, que es la voz roja, el Señor, ¿cómo podríamos explicarlo? El Espíritu Santo dice, si no me va a escuchar a mí, que se escuche a sí mismo. Que no lo haga. Si no me va a escuchar a mí, que se escuche a sí mismo. ¿Cómo va a seguir perseverando? ¿Cómo va a seguir metido allí? Uf, esto es tremendo. Entonces, no es que te estemos poniendo una carga, bueno, ahora tengo que discernir la voz de la conciencia. No, es que Dios te está diciendo tres cosas hoy día. Dios mío, he puesto 1.000.000 de barreras para que sigas en ese pecado. Estoy intentando por todos los medios de que dejes ese espíritu religioso. Estoy poniendo la máxima cantidad de barreras para que no tropieces, no caigas. Yo no quiero que el pecado sea un tema entre tú y yo. No lo quiero. Porque si no,
escuchas a mi espíritu, escúchate a ti mismo, por favor, detente, para, ya no más. Y por medio de la conciencia te está diciendo el espíritu, te puse reglas que son para ti, te puse límites que son para ti, no para todo el resto. Le decía a mi esposa en la mañana, Jesús convierte 8 tinajas en vino y Juan Bautista no podía tomar una gota de vino. No podía tomar vino. No podía porque el espíritu, sin él haber nacido de nuevo, el espíritu como un agente externo le puso en su espíritu, no beberás vino ni sidra. ¿Cómo poder diferenciar lo que es una regla personal del Espíritu Santo a tu vida para no hacerla general? Por ejemplo, Dios no dice en la Biblia que no puedes ver dibujos animados, los pitufos, pero es una regla que el Espíritu Santo puso en mi espíritu. Y logro entender y discernir que fue una regla a mi espíritu. Hasta que tú no diferencies. Hay cosas que Dios trata en el cuerpo, pero hay cosas que Dios trata con tu espíritu, con el tuyo. Tu espíritu. No estoy hablando de tu alma, estoy hablando de tu espíritu. Reglas, conductas, la ley del espíritu en tu espíritu. Por eso Pablo me dice, estoy seguro en buena conciencia y en el espíritu. ¿Se entiende? Yo quiero decir 2 cosas antes de terminar. La conciencia siempre se va a encender y acusarte cuando no estés obedeciendo al espíritu. Porque la alma no va a generar eso. ¿Por qué? Porque la alma vive de deseos. ¿Sí o no? La alma vive de deseos. Pero tu espíritu crece en la obediencia al espíritu. Y la conciencia es la voz del espíritu del hombre. Entonces no es que estés siendo advertido por tu alma, estás siendo advertido por tu espíritu. Y esto es tremendamente fuerte. Esto es tremendamente fuerte. El espíritu, por medio de la voz de la conciencia, te empieza a gritar: no lo hagas. Mira, cuando alguien me desobedece, ya que el alma le ponga 1000 deseos, en el fondo sabe, aunque no esté de acuerdo conmigo, sabe que debe obedecer. Y que al no hacerlo en obediencia acarrea condenación. ¿Por qué lo sabe? Porque su conciencia, ahogada por la desobediencia, aún 1000 kilómetros más abajo, sigue gritando: el espíritu te dijo. El espíritu te dijo que estaba bajo su autoridad. Tienes que obedecer. A veces cuando yo tengo problema con algún pastor, me quedo muy tranquilo, aunque esté equivocado, quien sea, whatever, y lo suelto, porque yo sé que cuando esté orando le va a hablar el Espíritu Santo y le va a hablar su conciencia y le va a decir: puedes que tengas razón, pero tienes que estar sujeta. Si tomas una botella de vino, o sea, un vaso de vino, y vas detrás de la segunda, y la conciencia no te dijo nada, es porque el Espíritu Santo menguó en ti. El Espíritu Santo ha perdido la autoridad, ha estado menguando, porque tu alma le ha quitado autoridad al Espíritu.
Entonces este tema no es. Ahora, deseo recordar algo y voy a ir terminando. Deseo recordarles algo. Este tema es sencillo. Les deseo recordar que cuando el libro de Romanos fue escrito para el vulgo, no para los sacerdotes, no para los pastores, no para los apóstoles, para el vulgo, para la iglesia. Las cartas de Corintios, Romanos, Efesios, Gálatas se leían delante de toda la iglesia y ellos entendían. Todo esto, por eso Pablo hace mención a la conciencia una y otra vez. El problema es que el enemigo ha puesto un velo y usted tiene que empezar a reprender, a luchar. Llevamos 2000 años con el velo. Hoy día parece que este tema es profundo, pero este tema es jajaja. Este tema es fácil. Este tema no es complicado. Allá lo entendía gente pescadora. Estos temas lo entendían personas que remendaban redes, que limpiaban la caca de los caballos. En serio. Pero el enemigo nos fue poniendo velos. ¿Qué tienes que saber de la conciencia entonces? Que es la voz del espíritu del hombre dentro de ti, que actúa en sociedad con el Espíritu Santo. La conciencia es la primera alarma que suena cuando vas a hacer algo en contra de Dios. Es la primera alarma. La conciencia transfiere órdenes del Espíritu que son solo para ti. Y no son doctrina en la iglesia todas esas órdenes. Porque por medio del Espíritu humano, Dios trata con el ser humano. Entonces viene el Espíritu Santo a impronta tu espíritu y esa orden comienza a ser vigilada por tu conciencia, por la voz de tu conciencia. La conciencia débil es aquella conciencia que se rebeló contra la orden del Espíritu. ¿Cómo podemos entender que es conciencia o es Dios? Por medio de la Escritura. En la Escritura, lo que Dios le dijo a mi esposa, no leerás novela, se lo dijo el Espíritu Santo a su espíritu. Y cada vez que ella iba a tomar una novela, ¡pum!, venía la conciencia y le decía, recuerda que el Espíritu Santo te dijo que no. Pero no puede ella, como esposa del apóstol o como profeta mayor, decirle a la iglesia, aquí nadie lee novelas. Lo que ella sí puede hacer por medio de la Escritura, edificar la iglesia. Y todo lo que te acabo de enseñar es la vida del Espíritu. Lo triste sería que cuando cometas un error, ni siquiera el Espíritu Santo pueda redarguirte, ni a través de tu conciencia. Por eso Pablo dice que algunos tienen la conciencia encallecida, cauterizada. Yo quiero que fortalezcas, que entiendas que el Espíritu Santo le va a dar órdenes a tu espíritu. En el nombre de Jesús, hoy le hablo a tu espíritu. ¿Para qué? Para que compartas. ¿Y cómo va a funcionar esta orden? Te lo digo al espíritu y se acaba el programa y el espíritu, la conciencia empieza a decirte, recuerda que es una autoridad divina. Comparte. Y tú le vas a decir, no quiero, listo. Y te fuiste. Apagaste tu conciencia. Empezaste a agonizar la voz de tu conciencia. Obedeciste a la voluntad de tu alma y el yo creció, la carne creció. Y contristaste al espíritu porque no obedeciste al nuevo hombre. Apóstol, ¿por qué, repito, por qué esto es tan complicado? Si tú lo miras desde el punto de vista de complicación, te vas a hacer un 8. Dios no puso todos estos resguardos para complicarte la vida. Dios puso todos estos resguardos para que no caigas.
y no falles. Hoy, con un nuevo hombre fortalecido, es más difícil pecar. Hoy cuesta más pecar que cualquier otra cosa. Tienes que identificar. A ver, ¿qué otra orden tengo yo, amor? Es que en realidad estoy lleno de órdenes. ¿Qué otra orden te puso Dios a ti? Sí, mi esposa tiene una marca de guerra en la espalda. Allí se hizo un tatuaje cuando era joven. Y cada vez que se pone ropa, el Espíritu Santo activa la voz de la conciencia y le dice: tápatelo, tápatelo, tápatelo. Entonces, si ella no hiciera caso, pregúntame, ¿quién iría? Estás desobedeciendo al Espíritu, estás equivocada. Acuérdate lo que el Espíritu Santo te dijo. Bueno, espero que este es un acto de amor divino. De nuevo, no lo mires complicado. Este es un acto de amor divino, porque en el nuevo pacto tu conciencia regenerada hablará lo que el Espíritu Santo te recordará, lo que el Espíritu Santo te dijo, porque recordarte lo que el Espíritu Santo te dijo es un acto espiritual. Toda voz espiritual proviene de una conciencia regenerada. A lo mejor va a olvidar este tema. En serio. Pero si no oyes a Dios, oye a tu conciencia, que ahora está en sociedad con el Espíritu. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Te pido, Señor, que aquella gente que maltrata a otro, aquella gente que persiste en su vieja naturaleza, hoy le suba el volumen a su conciencia. Y su conciencia siempre le va a mandar a ordenar, a ponerse debajo de la autoridad del Espíritu Santo. Por favor, Señor, activa que tengamos un espíritu fuerte en base a la Escritura, para que nuestra conciencia nos empiece a recordar cada vez que desobedecemos. Gracias. Gracias. Yo te pido, Señor, que la gente comparte este tema, lo publique en su grupo, le ponga like, Señor, porque necesitamos decir como Pablo dice en Romanos 9:1: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Y la sociedad, la sociedad me da testimonio en el Espíritu, aleluya, que estoy en lo correcto. Hay gente que quiere oír la voz del Espíritu, pero no la de la conciencia. Y la fe sin conciencia, sin la voz de la conciencia, nos hace naufragar, según 1 Timoteo 1:19. Gracias, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir aclarando estos temas. A lo mejor mañana tenemos un día de preguntas y respuestas, prepárenla, y a lo mejor mañana le va a ir quedando cada vez más clara. Escuche estos temas una y otra vez. Abrazos, bendiciones. La Iglesia Cristiana Comunión Internacional presentó El ADN de Jesús. Si deseas participar en algunas de nuestras reuniones o contactarnos, comunícate a nuestro WhatsApp +57 324 212 6530. Somos Comunión Internacional.